La Gran Colombia no necesita presentación, hablamos de un país que fácilmente es uno de los más conocidos de la historia latinoamericana. A pesar de su corta existencia, la Gran Colombia cambiaría el rumbo de no solo de sus naciones sucesoras sino de toda la región, marcando así un punto final a los deseos unionistas y colaboracionistas entre los países hispanoamericanos. La unión también genera cierta polémica hasta nuestros días, principalmente por sus líderes, conflictos internos y guerras en las que estuvo involucrada. Sin embargo, esto no ha impedido que décadas después de su disolución, se buscaran formas de traerla de vuelta. Independientemente de cuál sea su opinión acerca de este proyecto, no podemos negar que tenía un gran potencial en todos los niveles. Aunque hubo varios intentos, existió uno de ellos que sí recibió el apoyo y los recursos suficientes como para tener una verdadera posibilidad de llevarse a cabo. Los Estados Unidos de Colombia serían formados en el año 1863, producto de una de las tantas guerras civiles que había sufrido el país andino para ese entonces. Tras el cambio de gobierno se aplicaría por primera vez en la historia de Colombia el federalismo, todo esto estipulado en la Constitución de Río Negro. Lo que nos interesa en este caso es que se le dedicó un pequeño artículo de la nueva Constitución al tema de la Gran Colombia. Específicamente fue el artículo 90 el cual daba la orden de iniciar negociaciones con los países vecinos de Ecuador y Venezuela, todo con el objetivo de comenzar la unificación de los tres estados en una Gran Colombia federal y democrática. Este artículo fue denunciado por los gobiernos de Quito y Caracas, los cuales lo veían como una forma de justificar el intervencionismo colombiano en sus países. Sin embargo, debido a la gran inestabilidad política de la propia Colombia, las negociaciones nunca se llevaron a cabo. La proclamación que buscaba reformar a la Gran Colombia quedó como un pedazo de papel olvidado tras el año 1865, cuando los conservadores volvieron a tomar el poder, trayendo de vuelta el centralismo a Colombia. Sin embargo, dicho artículo reavivó los deseos de reformar la unión entre la población de los tres países, principalmente entre los liberales, quienes veían en dicha unión la solución a los problemas de corrupción e inestabilidad que vivía la región en esos años, además de que el resultado sería un país lo suficientemente fuerte para hacer frente a las potencias europeas y los Estados Unidos, quienes intervenían constantemente en el continente en busca de proteger sus intereses, debilitando a los países latinoamericanos. Esto dio como resultado que sucedieran varios intentos por parte de los liberales para tomar el poder, sin embargo, dichos intentos serían inefectivos, al menos durante un tiempo. La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil entre los conservadores y liberales colombianas, causada cuando estos últimos se rebelaron contra los primeros como resultado de la política hecha en el período de la Regeneración. En dicho período gobernó el Partido Nacional, una coalición de liberales y conservadores moderados que llevaron a cabo medidas como la federalización del país, proteccionismo económico, estatismo, aliándose con el clero y revirtiendo el laicismo del Estado. Estas medidas hicieron que tanto liberales radicales como algunos conservadores se unieran al considerarlas exageradas, además de que muchas de estas medidas fueron impuestas de forma autoritaria y sin oposición en la práctica, todo debido a que los regeneracionistas controlaban el poder político y no dejaban que ninguna oposición pudiera socavar su poder. La guerra comenzaría en el año 1899 tras unas elecciones presidenciales turbulentas. Aunque la guerra en un principio se mantuvo dentro de las fronteras colombianas, rápidamente involucró a países vecinos que tenían intereses en Colombia. Hacia el año 1900 y con el transcurso de la guerra incierto, los presidentes liberales de Venezuela, Ecuador y Nicaragua firmaron un tratado secreto donde se comprometían a ayudar a derrocar a los conservadores colombianos, poner a los liberales radicales en el poder para así tener un gobierno amigo en la región y poder llevar a cabo la reunificación. Cipriano Castro, Eloy Alfaro y José Santo Zelaya eran quienes lideraban a los gobiernos liberales en sus respectivos países. La idea era que Venezuela atacara por el este, Ecuador desde el occidente y que Nicaragua apoyara con tropas y recursos.
Sin embargo, los líderes liberales desconocían que los conservadores colombianos estaban al tanto de su plan. Ante esta amenaza latente decidieron realizar un ataque preventivo, invadiendo a Venezuela en el año 1901. El objetivo era el de derrocar a Castro del poder y así descabezar a toda la alianza liberal. Sin embargo, y a pesar de los éxitos iniciales, el ejército colombiano fue repelido en la ciudad de San Cristóbal. Esta derrota envalentonó a Castro, quien decidió realizar un contraataque al invadir a Colombia a través de La Guajira. Pero otra vez, el ataque fue repelido por los leales a los conservadores. Esto mantuvo el status quo durante los siguientes meses. Castro tenía planes de un segundo ataque con objetivo a Riohacha y estaba tratando de convencer de que Ecuador atacara en conjunto para someter a los conservadores a una guerra en dos frentes. Pero dicho ataque nunca se llevó a cabo, principalmente porque hacia finales de 1901 se gestó una rebelión en contra del mismo Castro en Venezuela. Debemos tener en cuenta que Venezuela pasaba por un mal momento económico, teniendo niveles de pobreza generalizados y una alta deuda externa, siendo la guerra la última gota que derramó el vaso. A todo esto, se le suma que el ejército no tenía interés de participar en una invasión a sus vecinos, además de que a ojos de muchos venezolanos Colombia se estaba defendiendo, ya que las ambiciones de Castro eran bien conocidas. La inestabilidad se propagaría por la región, llegando a Ecuador y Nicaragua. Debido a estos problemas internos el resto del plan nunca se llevó a cabo, siendo la derrota de los liberales colombianos en 1902 el último clavo que faltaba para que el plan de reunificación se desechara. Cipriano Castro fue posteriormente derrocado en 1908, el ecuatoriano Eloy Alfaro sería asesinado en 1912 y el nicaragüense José Santo Zelaya gobernaría hasta 1909 cuando fue depuesto por los Estados Unidos. De esta forma el sueño de una gran Colombia reunificada se esfumó al perder a sus principales promotores. La idea en general era la de poner a los liberales colombianos en el poder, debilitando lo más posible a los conservadores. Luego de eso los cuatro países iniciarían las negociaciones para la posible unificación, cambiando las constituciones de cada país si era necesario y llevando a cabo consultas populares para darle legitimidad al proyecto, no sin antes haber llevado una campaña propagandística a favor de la reunificación. Cabe aclarar que esto hubiese sido muy complicado, empezando por el hecho de que, aunque los liberales hubiesen ganado en Colombia, parte significativa de la población aún apoyaría a los conservadores, trayendo así la inestabilidad política nuevamente al país. El propio Cipriano Castro ya estaba empezando a ganarse el repudio de los venezolanos debido a sus decisiones tanto económicas como políticas, dejando al país fuertemente endeudado. Teniendo en cuenta todo esto, incluso si los liberales hubieran ganado, nada aseguraba que la unificación se llevara a cabo, además de que muchos políticos y líderes deberían ponerse de acuerdo para llevar a cabo el proyecto, complicando aún más las cosas. Lo que diferenciaría a esta gran Colombia de la anterior es que el nuevo país sería democrático, con el federalismo como un eje central en dicha unión. Aunque esto no se sabe con exactitud, se dice que José Santo Zelaya presionaría para que el ejército de la nueva unión lo ayudara a reunificar Centroamérica bajo su bandera, o por lo menos anexarse a Costa Rica para ganar continuidad territorial. Otra cosa que desconocemos es cómo hubiera reaccionado el resto del mundo ante tal evento. Se tendría que resolver la alta deuda venezolana con el gobierno alemán y repeler la influencia que los Estados Unidos tenía en Centroamérica, además de sus intereses en construir el Canal de Panamá. Aunque la Unión tenía potencial económico y poblacional, militarmente aún se quedaría por detrás de las grandes potencias por mucho tiempo. Esto haría que, incluso si el proyecto se completara, nada aseguraba que se mantuviera en el tiempo ante las amenazas internas o externas. De esta forma pasó a la historia el último intento serio de reformar a la Gran Colombia, derrumbándose sobre su propio peso antes de siquiera iniciar. Sin embargo, este fracaso no mató a la idea de reunificar a la Gran Colombia, siguiendo viva hasta nuestros días, pero más como una fantasía de algunos sectores de la población que como una política real llevada por algún estado de la región.